El ministro de Economía Carlos Cuerpo ha vuelto a convertirse en noticia en las últimas horas, tras haberse hecho viral el siguiente extracto de su entrevista en el programa de Ana Terradillos, y su manera de desmontar con datos y argumentos todas las preguntas pretenciosas de la presentadora. Bueno, pues de todo eso vamos a hablar con el ministro Carlos Cuerpo, ministro de Economía, al que saludo ya. Ministro, ¿qué tal? Buenos días. Ministro, fíjese, vamos a ponernos en la peor situación porque, de hecho, ustedes ya han barajado ese escenario. Si no se aprueban presupuestos, tenemos que prorrogar, que como ustedes dicen, se puede gobernar. Pero, ¿de qué partida se va a recortar? Porque sí que estamos en una legislatura que se va a tirar mucho de lo público, empezando por las ayudas a la vivienda. ¿De qué partida se va a recortar? Bueno, como bien sabe, en el año 2024 ya estuvimos operando con unos presupuestos prorrogados y, de hecho, este 2025 ha empezado también con una prórroga presupuestaria. Y lo que normalmente se hace en estas situaciones, que no son situaciones nuevas para el Gobierno ni para la economía española, es reasignar partidas presupuestarias de sitios o de líneas donde haya un excedente de esas partidas porque no estuviera previsto el mismo gasto en el 2025 que el que se hizo en el 2024 o en el 2023, reasignarlo allí donde hay una prioridad, donde están precisamente esas grandes necesidades. De hecho, en el año 2024 lo que podemos decir es que, pese a que hubo una prórroga presupuestaria, los presupuestos del 2023 eran suficientemente flexibles como para que se hayan llevado a cabo todos los gastos y todas las inversiones que estaban previstas, incluidas también las del plan de recuperación. Lo que pasa es que ahora hay un tema de vivienda, un tema por el que ustedes están apostando, es un tema o un programa que habla de intervención, habla de avales y habla de exenciones fiscales. ¿Eso quién lo va a pagar? ¿Eso se va a hacer inflando los impuestos al resto? Bueno, de nuevo, por ejemplo, la medida asociada hablaba usted de los avales. Sí. En vivienda tenemos una línea muy clara, que es la de reforzar precisamente el parque público de vivienda, y ese refuerzo inicial del parque público de vivienda se está dando ya desde el año pasado con 4.000 millones que vienen de los fondos públicos, de los fondos europeos, del Next Generation, es decir, del plan de recuperación. Esos 4.000 millones se han estado invirtiendo ya en el año 2024 y se seguirán invirtiendo en el año 2025 sin suponer un aumento de la presión o un aumento de los impuestos, por supuesto. Estamos con una utilización de esos 4.000 millones de los fondos europeos dispuestos, o conseguiremos, según todas las previsiones, la construcción de más de 20.000 viviendas, y esto desde luego es un elemento esencial para apoyar esa reconstrucción del parque público de viviendas y seguir avanzando en ese elemento de oferta que cubra precisamente las necesidades que están bien identificadas. Ministro, le pregunto por Mazón porque ayer, desde mi punto de vista, de una forma muy desafortunada, lo que dijo fue que las ayudas llegan a Gaza pero que no llegan a Valencia. ¿Usted nos puede cuantificar como ministro de Economía con datos qué ayudas han llegado y cuáles no? Sí, yo creo que, si me permite realizar un mensaje en la misma línea del suyo, primero con respecto a las declaraciones, yo creo que son declaraciones que efectivamente dan cierto rubor, y más viniendo de un representante público, no solo por lo que significan con respecto a la necesaria solidaridad de un país como España ante una situación de catástrofe humanitaria como es la que se ha vivido en Gaza, sino también porque son falsas con respecto a la realidad de los datos de las ayudas. Y por lo tanto, déjeme que le hable ya de las ayudas directas que han llegado, no de la totalidad de las ayudas que tenemos sobre la mesa, sino de las que ya han sido desembolsadas. Estamos en más de 1.450 millones que ya han llegado a los damnificados en Valencia. 50 millones de ayudas directas por, sobre todo, consecuencias o daños personales y también de enseres, o en torno a los 290 millones de ayudas directas para autónomos y para empresarios, más de 1.115 millones también de indemnizaciones por parte del consorcio. Y estas ayudas además se están acelerando en las últimas semanas. Yo estuve aquí en Valencia hace poco más de un mes, pues precisamente ahora ya se han cubierto más o menos, cuando hablamos de las ayudas del consorcio, en torno a 4 de cada 10 de las ayudas solicitadas. Hace apenas un mes estábamos de 1 de cada 10 habían sido desembolsadas. Por lo tanto, vemos esa aceleración que va conjunta o va de la mano precisamente de esos grandes volúmenes de ayudas que ya han llegado. Y si vamos al detalle, por tener un poco más de granularidad en estos datos, las 5 poblaciones más afectadas, tenemos a Paiporta, Catarroja, Aldaya, Algemesí, Alfafar. Estas 5 poblaciones han recibido 470 millones, 37.000 solicitudes han sido ya pagadas, indemnizaciones han sido desembolsadas por parte del consorcio. Estamos hablando de en torno a 60.000 vehículos que ya han sido propietarios de vehículos que ya han sido indemnizados, más de 500 millones
millones ya se han desembolsado por parte del consorcio para indemnizar a los propietarios de vehículos, en torno a 8.700 ¿Y por qué los mensajes que nos llegan, perdone que le interrumpa, ministro, ¿y por qué los mensajes que nos llegan es de que nadie recibe ayudas? Quiero decir, yo entiendo que todo esto tiene un proceso, que la burocracia es un proceso maldito para este tipo de situaciones, pero ¿por qué los testimonios? Quiero decir, no buscamos testimonios donde van a cargar contra ustedes, pero es que lo que nos cuentan es que no llegan las ayudas. Bueno, de nuevo, yo creo que hay que diferenciar entre las declaraciones o los testimonios que vienen de los políticos, en este caso, como las que ha podido realizar el señor Mazón, que, como decía, son falsas, sí. Y luego hay que ir a lo que es la realidad sobre el terreno, y precisamente por eso estoy aquí hoy, para hacer un seguimiento de cuál es la realidad, cuáles son las prioridades y las necesidades de los empresarios y de los ciudadanos aquí en Valencia, en las zonas más afectadas. De hecho, estaremos visitando, no solo reuniéndonos con asociaciones, sino visitando algunas de las poblaciones más afectadas. Y ese es el esfuerzo en el que estamos, no solo transmitirles la situación, la realidad de las ayudas que ya están llegando, cómo se están acelerando, como le decía, 3.500 comercios también han recibido ayuda, en torno a 40.000 euros en promedio, sino además pues, escucharles y por supuesto, ser muy conscientes de que, dada la gravedad de la situación en la que están, por muy rápido que lleguen, para ellos nunca va a ser suficiente y, por lo tanto, tenemos que seguir apoyando, tenemos que seguir poniendo todo el esfuerzo necesario. Ministro, el Partido Popular dice que ustedes tampoco han solicitado ayudas a Europa. ¿Esto es verdad? Bueno, de nuevo, yo creo que esto es algo que ya ha quedado bastante claro. La ayuda del Fondo de Solidaridad ya se solicitó en el mes de noviembre, y el proceso para solicitar la cantidad concreta, la Comisión Europea nos da 12 semanas para aportar la documentación necesaria que avale la cantidad que se pide. Por lo tanto, estamos en un proceso, igual que realizan el resto de Estados miembros, de aquilatar esa cantidad que se va a pedir para ser capaces de pedir la mayor cantidad posible y, por lo tanto, aprovechar al máximo esos mecanismos de solidaridad. Y la Comisión Europea es perfectamente consciente de que haremos recurso de ese Fondo de Solidaridad, porque así ya se lo hemos expresado.